Pero hubo otro gran derrotado en la jornada de ayer. A ver. Franco Parisi, el partido de la gente. De hecho, se fue, apenas estaba entregándose los resultados y él agarró un avión y se fue a Estados Unidos. Pero no sin antes dar un punto de prensa en el aeropuerto. Yo no sé si se esperaban en estos resultados, que le jugó muy en contra, además, en los últimos días, tener una candidata que había sido condenada por narcotráfico. Pero desapareció el partido de la gente, que además había tenido un muy buen resultado en las últimas elecciones. Bueno, él obtuvo un muy buen porcentaje de votación en primera vuelta y además el partido de la gente sacó 6 parlamentarios. Sí. 6 diputados, algo absolutamente inédito en un partido nuevísimo, sí, que además se configuró como una fuerza política bien grande desde el punto de vista de militantes. Sí, es un partido que se está afianzando muy bien. Pero que como que el choclo se le fue desgranando en el camino. Fíjate, primero por el tema de Franco, o sea, ya es inédito que un candidato no haya pisado suelo chileno y se presentó a la elección presidencial. Pero a pesar de eso sacó una buena votación. Claro. Sí. Pero al final también... yo creo que el tema de su tema personal, de la pensión de alimentos de los hijos, esa cuestión le juega en contra a él. Pero además el partido de la gente ha tenido polémicas, rupturas. Se ha mostrado como un férreo opositor al gobierno, más cerquita te diría yo de la centroderecha que de una cosa más amplia. Porque obviamente Franco Parisi... el capital que él tiene es de ser un outsider. Yo soy de derecha ni de izquierda, me da lo mismo. Yo soy por la gente. Ese es el discurso. Sí, ese es el discurso. Pero cuando tú empiezas desde el Parlamento a votar junto a ciertas personas, dime con quién andas y te diré quién eres. Espérate, entonces aquí Pamela Giles, que de alguna manera se asoció con Franco Parisi, también... Ahí hay una cosa rara. Pero también termina siendo una gran perdedora. Yo, absolutamente. O sea, bueno, no pasó nada ahí. No pasó nada con el partido de la gente. Piensa que sacó 500.000 votos, ni un consejero. Pero a mí lo que... O sea, el liderazgo del señor... no lo sabemos, el de Franco Parisi, hacia dónde va desde el punto de vista de su futuro inmediato. Algunos dicen que tiene una pyme electoral, es decir, se presenta a elecciones, como el Estado te devuelve los votos en plata. Sí. Algunos dicen que es una pyme electoral. Algunos dicen que efectivamente representa a mucha gente cansada de los políticos tradicionales. Pero una vez que, mira, si estas cuestiones... Pero y ahí se justifica también con la votación que ha tenido en las otras elecciones. Esta película... Ha sido significativo lo que se había logrado. Lo que pasa es que esta película yo ya la vi. La hemos visto tanto, todos la hemos visto. Sí, pero ahora tenía un elemento que tú lo planteaste, Repe, que tiene que ver con esa deuda por pensión de alimentos de Franco Parisi, que no lo hacía, que le impedía llegar a nuestro país incluso durante la elección presidencial. Claro. Entonces la pregunta es la siguiente, y usted también probablemente se la hace en su casa. ¿Es esa deuda por pensión de alimentos que tuvo Franco Parisi, porque entiendo que de alguna manera ya llegó a acuerdo, que le jugó en contra en esta elección? Si la pregunta es para mí. No, y lo dejo abierto. Yo creo que eso es un factor importante. ¿Le jugó en contra, Coca? Sí, dice la Coca. Ale, ¿le jugó en contra? ¿Que fue perdiendo peso en el camino? ¿La deuda de pensión de alimentos le jugó en contra a Franco Parisi, cree usted? ¿Sí? Max, ¿qué opinas tú? Sí. ¿Tú crees que le jugó en contra? Le jugó en contra. Sí. Gianfranco, ¿tú crees que le jugó en contra a Franco Parisi la deuda de pensión de alimentos? Totalmente. ¿Totalmente? Sí, todo el rato. Jorge, ¿usted cree que le jugó en contra? La pensión. ¿Cree usted, Jorge, que le jugó en contra la pensión, la deuda de pensión de alimentos a Franco Parisi? ¿Al señor Parisi? ¿Sí? Absolutamente. Absolutamente. Michelle, ¿tú qué crees? También. Que sí. ¿También? Sí, completamente. También, completamente. Nacho Gutiérrez, ¿tú qué dices? Que no. ¿Jugó en contra? Que no. ¿No le jugó en contra? Que no. Ven. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? No, yo creo que no. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Lo vi interesante el tema. Yo estuve todo el día pegado ayer. Sí. ¿Sabes qué, Nacho?
¿Cómo está mi PRI? Yo también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no, Porque yo si creo- lo hubiese jugado en contra, lo hubiese jugado en contra en la presidencial y no ahora. Po. Sí, claro, yo Porque creo- la presidencial era más personalizada en él. O sea, ahí se hubiese manifestado al menos ese descontento porque él no había pagado su pensión de alimentos. Claro. Pero en esta elección, no sé si pesaba tanto. Además que ya eso. llegó a un acuerdo. Además que, claro, ya lo tiene Entonces, solucionado y la- estaba en Y Chile. no hizo tanto el liderazgo de la campaña del PDG tampoco como para decir que él se lo atribuía Pero a estaba él. en la franja. Él estaba en la franja llamando a votar por los candidatos del Partido de la Gente. Ahora, el tema de la señora Áñez, Carla Áñez en el de norte. Arica. De Arica. Tururururu, ahí viene. Ahora haz la pregunta tú. No, espérate, Gaspar Rivas como el sheriff. Yo creo que ahí hubo más daño. Los demás parlamentarios que han presentado opciones para un retiro de un 10%. Sí. O el retiro acotado, el no sé El retiro cuánto. acotado. de 1 millón. PDG está a favor del sexto. Por eso te digo. ¿Cómo configuramos todo esto? Además, ojo, hubo problemas políticos al interior del Partido de la Gente donde se dividieron y votaron distintos en reformas importantes. El ingresar al establishment, es que esto es lo que, por eso decía yo el cuento, lo mismo pasa con el Frente Amplio. Muchachos jóvenes que venían a refrescar la política, no vamos a hacer lo mismo de siempre, nosotros no queremos estos viejos dinosaurios de la política, vamos a hacer otra política. Pero entran al establishment, es decir, Congreso, gobierno, Y vuelven a lo y todos vuelven a lo mismo. El Partido de la Gente tampoco escapó a eso. Entonces, la pregunta es la siguiente. Dígala. La derrota en esta elección del Partido de la Gente fue un voto en contra de cómo se han comportado, por ejemplo, los diputados del Partido de la Gente. ¿Fue un Oh. voto de castigo? O fue castigo a los diputados del A los Partido de la diputados. Gente o a Franco Parisi. Yo meto el factor Áñez. Por ejemplo. Solo en el último No, tiempo. lo que pasa es que uno decía, ¿cómo nos comportamos los que vamos a votar? ¿Somos informados o no? Respecto a lo que pasó con Karina Oliva en la última votación, acuérdense Ah, que no, pasó claro. de fenómeno, Sí, luego el conflicto del desayuno en los 50 Sí, millones y luego una votación del 4%. Sí. No, y los Entonces- asesores que... Y eso también fue el Y ahí, último tiempo. pero bajó, la gente decía, no va a bajar tanto, al suelo. Sí. ¿Qué pasó en este caso? Yo creo que Áñez, con una mujer procesada por narcotráfico y con varios conflictos ahí entre medio que tienen que ver con el CERVEL, etc. Y otra cosa más, el ofrecimiento, yo creo que la semana pasada, por parte de Franco Parisi a Pamela Giles de candidatura a la presidencia. Fue el jueves o el miércoles, por ahí, más o menos. Yo creo que son factores. Estamos tan informados los ciudadanos a través de digital y la tele y radio que tomamos decisiones más rápido. Y Estamos... esos temas no pasan por alto. Pero ya que lo planteaste, Nacho, voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Pamela Giles le hizo mal al PDG, al Partido de la Gente? Es que no se han decidido. Entonces, si días antes de la votación le ofrecen a Pamela Giles ser candidata a la presidencia, esta cuestión está la chuña, po. Si ella no es del PDG. Ella era humanista, ahora ya no es humanista. Entonces, ¿qué pasa con el votante? Ella salió de- en la franja del PDG. Salió en la franja del PDG. Pero no le han preguntado a la gente del PDG si la quieren tener de candidata o no. O si les gusta Pamela Giles o no. Entonces, las decisiones, ¿quién las toman? ¿A puerta cerrada o preguntándole como lo que pasó con el PPD? Acuérdate que se salió de la unidad. ¿Ya? Pero le preguntaron y el 98% del PPD estaba de acuerdo que se salieran de la unidad. Pero preguntaron. Entonces, ahora todos se tienen que hacer cargo, no 4 personas, creo yo. Bueno, Honestamente. vamos a ver qué pasa, porque además la excusa, o parte de los argumentos que entregaba Franco Parisi al momento de defender lo que ocurrió en el partido con esta candidata que había sido condenada por narcotráfico, dijo que la culpa era del CERVEL por no haber advertido eso. No, Sí, vos, la por honestidad. favor. ¿Eso quiere decir que no tienes control de tu partido? No, y la declaración jurada más encima, la honestidad, ¿dónde está? No, pero es que lo que pasa es que ahí tú no tienes control de tu partido. No. O sea, o Franco Parisi sabía lo que sería, digamos, muy feo de su parte, Yo creo que no tenía idea. porque además cambió. O sea, lo que pasa es que, está bien, a ver, yo quiero plantear lo siguiente: una persona comete un error, es condenada, y después lo lógico es que como sociedad, si cumple con su condena, Sí. cumple con su culpa y todo, puede hacer su vida normal, recupere su derecho y la haga. Sin duda, pidiéndole al Senado que le saquen los papeles antecedentes. El asunto es que acá hubo hasta piñería. ¿Qué, po? Entonces, como que la buena fe no... ¿Cuál sería la pillería? La última letra de su nombre.
Mira, La última letra de su nombre. Franco Parisi o sabía de esta situación en Arica, lo que no sería, digamos, sería bastante cuestionable, o derechamente no sabía. Entonces, si no sabía, ¿qué tipo de liderazgo ejerce un gallo que no controla su partido ni los candidatos de su partido? ¿Y si sabía? Por eso te digo. Por anga o por mancha, ¿cómo es? Por anga, Por manga. por anga, eso, gracias. Está lo mismo, La- entendemos. está lo mismo, pero se entendemos, entendió. Rebe, te Está como entendemos. Chapulín. Está bien. Claro, es como el chapulín. Más vale pájaro en la mano que cruzar el río, eso. Claro. Bueno. Por allá o por acá, para hacerlo más fácil, Sí. No, no me no cuaja. convence. No convence. No sí. convence. Si sabía o no sabía. Yo creo que la candidata por el norte fue la que gran parte damnificó. Yo creo que al PDG porque, insisto, somos muy informados. Entonces, en 2 días tenemos decisiones. Sí, claro. Antes No, nos demorábamos mucho más. Y lo otro, que en esta elección siento yo que se votó por la seguridad, se votó por el tema de la migración, que es un tema súper conflictivo en el norte, lo vimos, pero no se votó particularmente por el sexto retiro de otros temas. No, y se Lo votó por- principal fue la seguridad ¿Sabes lo que pasa? Se votó por la economía. y la economía. Convengamos, también se votó por la economía. Se votó por esos 3 factores. Sí. O sea, Chile es un país que no crece. El IMASEC, Sí. el último IMASEC, fue negativo. Negativo. Claro, usted me dice, no, pero es que la base de comparación en los momentos del rebote post pandemia lo hace. Pero por favor. O sea, menos 2,1%. O sea, retrocedió nuestra economía. ¿Eso qué significa? Mucha gente, y estamos acostumbrados a ver las cifras económicas como algo etéreo, ¿no es cierto? No, crecimos un 4%. ¿Pero qué significa un 4%? ¿Miles de empleos más o miles de empleos menos? Listo. Y Punto. cada punto de crecimiento del PIB en Chile implica anualmente 700 millones de dólares a las arcas fiscales. Sin duda. 700 a mira. 800, dependiendo. Mira, es tan cierto como que si no tenemos seguridad, si nosotros no terminamos con esta crisis o emergencia de seguridad, es imposible crecer. Mira, solo un ejemplo, bien aislado, pero es un ejemplo Sí, sí. importante. ¿Qué pasa en Plaza Italia si nosotros no recuperamos ese espacio? ¿Volvió el comercio? ¿Volvieron los restaurantes que cerraron? No. Nada. Si no recuperamos la seguridad, nosotros no vamos a poder crecer. Hay locales que no van a poder abrir en sectores. Porque no se atreven a invertir tampoco. Pero ¿y qué es lo que está pasando no No hay solamente en inversión. Santiago, sino que en todo Chile? La gente que tenía su comercio abierto hasta las 9 de la noche, hoy día lo cierra a las 6. Sí. ¿Por qué? Porque no quiere regresar de noche a su casa, porque si no le puede pasar algo. Sí. Es Oye, buen tema de conversar. vamos a analizar todo esto con Axel Callis, que va a llegar dentro de los próximos seco. minutos, sí, porque vamos a desmenuzar todas las lecturas que se pueden hacer de